Jóvenes, buenas tardes. Hoy damos inicio a la penúltima clase de la unidad de gestión de mantenimiento. El tema a tratar hoy día son las pruebas de verificación del mantenimiento. La planificación de las pruebas en cada una de las fases de la verificación y de la validación, que debe confirmarse generalmente en la fase de desarrollo correspondiente, nos indica que se ha cumplido correctamente o completamente con cada uno de los objetivos. Para alcanzar esa meta se requiere una completa y rigurosa planificación. Por ejemplo, usted se debe asegurar en considerar y documentar lo siguiente: la estrategia de las pruebas, incluyendo los escenarios de las pruebas, los resultados esperados y cómo lidiar con la corrección de las discrepancias. Punto número 2. El proceso de la prueba. En el proceso de la prueba se incluyen los criterios para declarar que una prueba está completa. Requisitos del personal, cuándo, por cuántos o cuánto tiempo y con qué habilidades se requiere para contar con el personal que va a ejecutar la prueba de verificación. Y también podríamos considerar los requisitos de tecnología, que son herramientas, analizadores y software de soporte necesario para verificar las pruebas de mantenimiento. La verificación ocurre al final de cada paso del ciclo de vida de seguridad. Y esto nos demuestra que el trabajo se ha cumplido con los objetivos y requisitos para esta actividad, ¿no? En el presente gráfico tenemos, por ejemplo, la fase de diseño conceptual del proceso, ¿no?, de ingeniería básica del proyecto, el diseño detallado y de construcción, la instalación y puesta en marcha, la previsión de seguridad necesaria y funcional, y las modificaciones y actualizaciones, ¿no? Esto es lo que son los puntos claves de una gestión de seguridad funcional para hacer la verificación de las pruebas del mantenimiento. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, las pruebas eléctricas en un motor eléctrico, tenemos pruebas eléctricas no destructivas y pruebas eléctricas destructivas. Dentro de las pruebas eléctricas no destructivas, estas pruebas se llaman así porque no afectan el estado del bobinado del motor durante su aplicación. Estas se aplican antes de realizar las pruebas eléctricas destructivas por ser primordiales y para saber el estado eléctrico básico del motor. Prueba de resistencia óhmica. Esta prueba se basa en medir primeramente si existe o no continuidad en las bobinas, para luego medir la resistencia ohímica, la cual no debe variar más del 5%, ya que habría un desequilibrio eléctrico, el cual no se puede aceptar porque podría provocar una falla en el futuro. Las pruebas de resistencia de aislamiento. Este es otro tipo de pruebas que generalmente se hacen en los motores eléctricos, y es que al pasar de los años la resistencia de aislamiento del motor eléctrico tiende a debilitarse, por lo que es necesario realizar esta prueba regularmente para saber si es necesario el mantenimiento, o también para poder saber si estamos en el caso de un proceso reversible o no. El proceso de medir una resistencia de aislamiento no es más que medir con un voltaje continuo a la corriente resultante total. Esta corriente resultante viene a ser la suma vectorial de la corriente resistiva y capacitiva. En una prueba de verificación de mantenimiento tenemos, por ejemplo, los pilares de seguridad, como son sistemas de mitigación o integridad de barreras. Tenemos los objetivos de la inspección. Estos objetivos pueden ser de identificar cualquier sistema declarado por el titular como operable o disponible que esté afectado de manera adversa por un fallo en la ejecución de una determinada prueba, realineamiento o la retirada del equipo de pruebas después del mantenimiento. La prioridad según el riesgo consiste en seleccionar actividades con posibilidad de fallo por causa común y actividades donde haya un registro reciente de errores de prueba y mantenimiento.
Seleccionar actividades a través de disciplinas técnicas eléctricas y mecánicas. Seleccionar actividades que son más difíciles de probar a potencia. Ejemplo, tenemos pruebas post mantenimiento de las reparaciones de potencia de los motores, por ejemplo, en este caso motores diésel de emergencia. Tenemos los componentes eléctricos o de instrumentación nuevamente instalados que integran los múltiples sistemas de control, por ejemplo, en los circuitos loop. Y tenemos la fuga de aceite de esclusas de la contención, ¿no? Estos pilares o estas columnas nos reflejan cómo debemos realizar nuestras pruebas de verificación de mantenimiento en base a ciertas prioridades, a ciertos objetivos y a ciertos pilares de seguridad. Cuando hacemos la verificación o la prueba de verificación de mantenimiento en determinadas piezas, generalmente se recurre a diferentes técnicas para poder detectar las fallas o anomalías que pueden presentar las máquinas o equipos o elementos mecánicos. Por ejemplo, tenemos los rayos X industriales, ¿no? La introducción de los rayos X para pruebas no destructivas está siendo usada en un amplio campo de aplicaciones industriales. La variedad de los equipos de rayos X ofrece un campo amplio de poder de penetración en el material que puede satisfacer casi cualquier requerimiento, ya sea una instalación permanente o bien pruebas de campo. Por ejemplo, para tuberías y calderas, las tuberías de petróleo, de gas, calderas y contenedores similares pueden estar sujetos a severas tensiones, esfuerzos y otros efectos que pueden alterar su eficiencia, pero en especial su seguridad. Con el sistema de rayos X estacionarios de alta eficiencia y con un potencial constante, representa el mejor sistema para la inspección de fallas que pueda, ¿no? Observarse en este tipo de equipos o elementos, ¿no? Y que nos sirve para hacer una inspección para cumplir ciertos fines. En ingeniería mecánica, generalmente la inspección mediante rayos X de una pieza fundida, por ejemplo, usando un sistema estacionario con potencial constante en conjunto con un intensificador de imagen, ¿no? Por ejemplo, tenemos las piezas fundidas que en los últimos años la demanda de productos de alta calidad y confiabilidad, en especial de las empresas automovilísticas, hacen del uso de tecnologías de los rayos X una herramienta muy importante, ¿no? Y la detección de porosidades, grietas internas, aleaciones imperfectas, antes de ser entregado al consumidor, hacen que el producto sea bastante confiable, ¿no? O sea, en la fundición de piezas, a la hora de fundirlas, pueden ocurrir ciertas fallas o alteraciones en la estructura interna del material que representan estas piezas. Entonces, ahí, con medio de los rayos X, se puede detectar si hay fisuras, si hay grietas, ¿no? Que a simple vista no se pueden observar, pero con el uso de los rayos X se pueden determinar las propiedades y grietas internas, ¿no? Imperfecciones que pueden ocasionar a futuro fallas por fatiga de la pieza, ¿no? En la industria de la aviación también es de bastante importancia en la inspección total y apropiada, por ejemplo, de las soldaduras, de las fundiciones y materiales tales como las fibras de carbono, fibras de vidrio, plásticos reforzados, entre otros, son prácticas obligadas como rutina de inspección y mantenimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver, el uso de los rayos X es bastante importante en la detección de fallas o averías que puedan obtenerse en la estructura interna de los elementos mecánicos, piezas, maquinarias o equipos. También se hace uso generalmente de las tintas penetrantes. Es otro tipo de pruebas que se realizan por el uso de tintas penetrantes. La inspección por líquidos penetrantes es empleada para detectar y indicar las discontinuidades que afloran en la superficie de los materiales examinados. Estas pruebas consisten en aplicar un líquido coloreado o fluorescente en la superficie a examinar
el cual penetra en la discontinuidad del material debido al fenómeno de la capilaridad. Después de cierto tiempo se elimina el exceso del penetrante y se aplica un revelador, el cual generalmente es un polvo blanco que absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades, y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de esta. Finalmente se aplica una luz ultravioleta para poder observar las distintas fallas que se puedan presentar en estas superficies, ¿no? Acá en estos gráficos se pueden observar, ¿no? Cómo el líquido penetra en el material, ¿no? Luego se revela para observar las imperfecciones, ¿no? Mediante una inspección, ¿no? Por ejemplo, acá en este gráfico tenemos una rueda dentada que por medio del líquido penetrante, esta técnica utilizada, podemos observar que hay fisuras en la superficie del engranaje o de este elemento mecánico que puede ser ya así, a una inspección o a una revelación perfecta, nos puede determinar las fallas que se pueden ocasionar en este elemento o pieza mecánica, y lo cual es perceptible y se puede corregir, ¿no? Mediante un cambio o mediante técnicas que puedan restituir esa superficie deteriorada, pero generalmente es el cambio, ¿no? Para poder analizar las posibles fallas que se puedan presentar en determinados elementos mecánicos, piezas o equipos. Entonces, hemos visto en forma sucinta en qué consisten las pruebas de verificación de mantenimiento, ¿no? Que estas pueden ser partes del tipo de mantenimiento correctivo, pueden ser partes del tipo de mantenimiento preventivo y tipo de, ¿no? de mantenimiento predictivo, ¿no? De los diferentes tipos de mantenimiento, ¿no? Estas técnicas que hemos visto en esta última parte generalmente son técnicas que se utilizan en el mantenimiento predictivo para determinar las fallas que se puedan presentar en los componentes mecánicos de determinada máquina o equipo y tomar las medidas correctivas pertinentes. Con esto hemos culminado esta presente clase correspondiente a pruebas de verificación del mantenimiento en máquinas, equipos o elementos de máquinas, lo cual es de bastante importancia para determinar las fallas, ¿no? y poder aplicar los correctivos pertinentes. Cualquier pregunta, cualquier duda lo pueden hacer por medio de este medio o también por el WhatsApp, ¿no? para resolver sus dudas. Muchas gracias, jóvenes, y con esto hemos concluido la clase de hoy día correspondiente a la lección de clase número 16.